Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por conectarte nuevamente. Gracias por abrirnos las puertas de tu hogar virtual. Bienvenido a nuestra reunión nuevamente. Y estoy muy emocionado porque nos toca empezar una nueva serie. Nos toca empezar a estudiar el libro de Josué. Ahora vamos al Antiguo Testamento a adentrarnos en este libro que es verdaderamente increíble. Y te invito a que tomes notas. Espero que con todos los temas que vamos a ir viendo te surjan preguntas y las vayas anotando y te puedas acercar en algún momento pues a platicarlas, si así lo quieres, porque pues es muy difícil ver absolutamente todos los detalles de un libro de la Biblia, pero pues muchos de los puntos que vayamos a tocar espero que te inquieten y que despierten tu curiosidad para pues meterte más en la Biblia, estudiarla más, porque recuerda que la palabra de Dios es un espejo, es como un espejo que nos hace vernos a nosotros mismos, ver nuestros defectos, ver nuestro andar, ver nuestra vida. Como dice Santiago, que el que oye la palabra pero no la pone en práctica es como ese hombre que se ve en el espejo y después pues se olvida cómo era, ¿no? Entonces, cuando vemos la Biblia de una forma rápida o así medio a las carreras, pues nos perdemos los detalles, ¿no? Y si nos damos el tiempo de verla detalladamente, es cuando en verdad nos podemos ver a nosotros mismos, podemos ver nuestras imperfecciones, podemos ver nuestros errores y podemos hacer algo al respecto. Y es muy similar a cuando pasas por un espejo. Si vas caminando y de repente de reojo te ves en el espejo solamente un segundo, pues es difícil que te puedas ver bien o que te puedas ver a detalle, ¿no? No puedes ver una arruga que trae tu camisa o, ¿no?, un gallo que traes en el peinado. Y si te paras de lejos, pues a lo mejor puedes ver un poquito mejor algunas cosas de ti. Pero cuando te acercas, ¿no? Te acercas así cerquitita del espejo, o si tienes un espejo de esos de lupa, ahí es donde en realidad puedes ver más el detalle, ¿no? Puedes ver que ya te salió una canita en la barba o en el pelo, puedes ver que traes un granito en la nariz, ¿no? O sea, cosas que son ya, o sea, más al detalle, ¿no? Que puedes ver, solamente puedes ver cuando estás viendo de cerca, ¿no? Y así sucede con la Biblia. Mientras más Biblia y más a detalle la estudiamos, pues más práctica se vuelve, más cosas podemos ajustar de nuestra vida, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de andar. Y al mismo tiempo conocemos más y más acerca de nuestro Dios. Entonces, en Josué, que es el Antiguo Testamento, me gustaría no solamente darle un enfoque histórico a lo que vamos a ir aprendiendo en este libro, sino que vamos a tratar de engranar las tres aplicaciones que cada pasaje de la Biblia tiene. Las tres aplicaciones que comúnmente se usan como lo son la aplicación histórica, la aplicación profética y la aplicación doctrinal. La histórica es la que nos ayuda a entender quién escribe el libro, a quién se lo está escribiendo, o un poquito el contexto de lo que estaba pasando, quiénes estaban ahí, qué época era. Y esto es muy importante porque nos ayuda a no desviarnos, a no desubicarnos o no llegar de repente a conclusiones extrañas y evitar así malos entendidos. Porque esto nos ayuda a entender pues, la época, por qué hacían ciertas cosas, qué estaban viviendo, quién estaba reinando y ese tipo de cosas. Entonces, algo muy importante de la aplicación histórica es que siempre es la misma, ¿no? O sea, siempre es la misma. Sin importar qué esté pasando en tu vida, si tú lees la carta de Pablo a los Corintios, o sea, la aplicación histórica siempre es la misma. Pablo es el autor y se lo escribió a los Corintios. Cada vez que tú leas esto, siempre va a ser igual. O si estás leyendo que Moisés estaba en el monte Sinaí para recibir los mandamientos de Dios, pues cada vez que lo leas, Moisés va a estar ahí recibiendo los mandamientos de Dios. Son cosas que no cambian. Entonces, la aplicación histórica puede tener muchísimos detalles, como les decía, a lo mejor la vida de Moisés, que viene desde antes de que naciera, y qué pasó, y cómo creció, y después se fue y regresó, y nos dice muchísimos detalles. O puede a lo mejor no tener muchos detalles, como puede ser a lo mejor el profeta Nahum, que la verdad no sabemos casi nada de él. Sabemos un poco de en qué época estaba y lo mencionan por ahí
algunos otros libros, pero no tenemos muchos detalles. Y esa es la aplicación histórica. Pero además tenemos también la aplicación profética. Esto también a veces le llaman como la aplicación doctrinal. Y es la que nos ayuda a entender cómo es que cada pasaje encaja en el plan global de Dios. O si lo quieres ver de una forma más práctica, es cómo apunta un pasaje hacia Jesús. Porque tenemos que recordar que todo se trata de Él y es para Él. Entonces tenemos que ser capaces de encontrar a Jesús en cada página de la Biblia. Porque si no, pues no estamos entendiendo una parte muy importante del pasaje, porque todo es por Él y para Él. Si es a lo mejor una genealogía, bueno, a lo mejor seguramente nos puede ayudar a identificar el linaje de dónde iba a salir Jesús. O si es alguna cuestión de la nación de Israel, pues es importante ver lo que Dios tuvo que ir haciendo a lo largo de la historia para que el Mesías viniera o saliera de esta nación, ¿no? O simplemente puede ser un cuadro del reino futuro que va a tener Jesús, ¿no? Como el rey al final de los tiempos, o de su sacrificio, o algo. De alguna forma, cada pasaje tiene una aplicación profética o doctrinal que nos apunta al plan global de Dios. Y por último nos topamos con la aplicación devocional. Y esta es la aplicación en donde Dios nos habla a nosotros directamente por medio de su Espíritu. Es la parte, ¿no?, en donde Dios usa un pasaje para traer convicción a tu vida. Y esta aplicación puede ser a lo mejor un poco más versátil porque pues es como Dios te habla, pero no necesariamente o sea, no necesariamente se debe de enseñar como una doctrina, como una norma, como una regla, porque pues muchas veces Dios te enseña a ti en lo particular algo en esta etapa de tu vida y luego vuelves a leer el mismo pasaje y te muestra alguna otra cosa. Un ejemplo sencillo puede ser, estás leyendo un pasaje en donde Dios está exhortando a lo mejor a la nación de Israel, o sea, por medio de un profeta, a que no deben de tener ídolos. Entonces, estrictamente, pues Dios no me lo está escribiendo a mí, pero a lo mejor con este pasaje y entendiendo cómo es Dios y que nunca cambia, ¿verdad? Y yo estoy leyendo este pasaje y a lo mejor su espíritu me redarguye y me da cierta convicción de que a lo mejor yo estoy empezando a tener un ídolo. Estoy confiando en algo más que en Dios mismo. Entonces digo, ah, caray, o sea, ve lo que pasó con Israel. Entonces yo tomo una aplicación devocional para mi vida. O puede ser, por ejemplo, unas palabras de Pablo que le está mandando saludos cariñosos a sus hermanos en Filipos. Y Dios te habla diciéndote, ah, caray, a ver, si tú escribieras una carta el día de hoy, ¿qué tan cariñoso serías con los hermanos? O qué tanto, o a qué tantas personas saludarías tú. Y a lo mejor te pone a pensar y dices, ah, caray, o sea, pues tengo que acercarme más a los hermanos. Entonces, es algo que tú puedes aprender, tú puedes aplicar de tu vida con este pasaje. Entonces, lo que Dios te dice a ti con un pasaje, esa convicción que te da el Espíritu, te lleva normalmente a la acción, te lleva o te mueve al cambio, ¿no? Y cuando de repente nos clavamos mucho en saber cuántos hilos tenía el lino que usaba el sacerdote en el año 1000 antes de Cristo, bueno, a lo mejor puede ser algo muy interesante, pero no significa mucho para ti en términos de tu vida diaria o de tu vida práctica y cómo pones en práctica la palabra de Dios en tu vida, ¿no? Entonces, la aplicación devocional es cuando tú te das cuenta que por algo está este pasaje en la Biblia para ti. Y lo interesante de estas tres aplicaciones es que, o sea, siempre tienen que ir de la mano, siempre tienen que encajar, encuadrar, porque Dios siempre es congruente. Entonces, cuando tú las tienes bien identificadas las tres aplicaciones, te proteges. Te proteges contra malas doctrinas, contra malas decisiones, contra malas prácticas, que normalmente salen cuando solamente tomas alguna de estas aplicaciones y no las engranas y no las encuadras con las otras dos. Entonces esta mañana vamos a leer el principio solamente, el principio del libro de Josué, y vamos a tratar de hacer un pequeño ejercicio de estas tres aplicaciones para podernos adentrar a fondo en esta sección del Antiguo Testamento. Entonces acompáñame al libro de Josué, capítulo 1, y solamente vamos a leer el versículo 1 y 2. Y dice así:
Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das de ver el libro de Josué, adentrarnos un poco en el Antiguo Testamento, Señor. Te pido por favor que tú guíes nuestros corazones hacia lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Gracias por la vida de Josué, gracias por todo lo que podemos aplicar y podemos aprender de lo que tú hiciste con él y con la nación de Israel, Señor. Te pido que pues tu espíritu nos dé convicción, que podamos vernos en un espejo, Señor, y aplicar eso que tú tienes listo y preparado para nosotros esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, si te has dado cuenta, yo muchas veces trato de empezar con un poco del contexto para que nos acordemos qué es lo que estamos leyendo, en dónde estamos en la historia, quiénes son las personas que están presentes, etcétera, etcétera. Entonces, como estamos hablando ahorita de las tres aplicaciones, pues vamos a empezar directamente con la aplicación histórica. Porque esta aplicación nos va a servir para toda esta serie, para todo este estudio que vamos a hacer del libro de Josué, porque es necesario que entendamos de dónde partimos. Entonces, viéndolo desde un panorama global, tenemos que ver en dónde encaja esta historia, en dónde encaja el libro de Josué, en toda la historia de Dios. Entonces a lo mejor podrías pensar que es exagerado, pero no, porque nos podemos desubicar fácilmente o podemos olvidar de que todo forma parte del plan de Dios. Entonces es muy importante ubicar la historia o el pasaje que estemos estudiando dentro de la línea del tiempo global. Entonces, los expertos colocan todo lo que sucede en el libro de Josué alrededor del año 1400 a.C. Es decir, hace, o sea, más de 3400 años de lo que estamos viviendo hoy. Entonces, pues sería más fácil a lo mejor irnos hasta el principio y nos serviría hasta de un pequeño repaso de la historia hasta este momento. Entonces, eh, nos vamos hasta la creación, ¿no? Dios al principio crea al hombre y a la mujer, Adán y Eva, los crea a su imagen y semejanza. Y les da una instrucción y una prohibición, así de fácil. La prohibición es que no deben de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y la instrucción es fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, sojuzgadla y señoread sobre los animales, y sigue esa instrucción. Entonces, si seguimos leyendo, sabemos que antes de obedecer a Dios, desobedecieron la única prohibición que tenían. Entonces cayeron, pecaron, y esa desobediencia, desobedeciendo la única prohibición que tenían, vino como consecuencia el juicio de Dios. Y a partir de aquí vemos a la gente, a la raza humana con una naturaleza caída. Pero después de este pecado, Dios marca el camino de lo que tenían que hacer ahora, ¿no? Ahora que pecaron, tenía que haber un sacrificio, un derramamiento de sangre para cubrir su pecado. Y vemos esto porque Dios les da unas túnicas, pero una vestimenta de piel de animal. Y también sabemos que tenía que haber un sacrificio porque Abel ya sabía qué hacer y lo hace bien cuando le presenta una ofrenda agradable delante de Dios. Pero su hermano Caín no, o sea, no presenta un sacrificio conforme a lo que Dios había establecido. Entonces Caín se enoja, ¿verdad? Él le agarra una hazaña terrible a su hermano y lo mata. Y si seguimos la historia, desde ahí hasta Noé, pues la cosa va empeorando. La gente se va alejando de Dios, no busca a Dios y va creciendo la maldad hasta un punto, hasta un punto tal que Dios trae juicio en forma de un diluvio. Entonces ahora solamente queda la familia de Noé. ¿Y qué les dice Dios nuevamente, ahí por ahí de Génesis 6? Les dice fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra. Entonces les vuelve a decir la misma instrucción de multiplíquense y llenen la tierra. ¿Y qué hace el hombre? Pues no llena la tierra, ¿no? Sino que se juntan todos en una gran ciudad que se llama Babel. Y encontramos ahí en Génesis 11. Entonces nuevamente desobedecen a Dios. ¿Y qué hace Dios? Pues vuelve a traer juicio, ¿no? Confunde las lenguas de todos para que, a ver si así le hacen caso a Dios y se dispersan por toda la tierra, juntándose cada quien con las personas que los entendían.
Y después de un tiempo, Dios llama a Abraham, que Abraham era un descendiente de Sem, hijo de Noé, y le dice que deje la tierra de su padre y salga de Ur de los caldeos y se vaya a la tierra que él le iba a mostrar, que era la tierra de Canaán. Y eso lo encontramos en Génesis 12, si tienes tu Biblia también para que me vayas acompañando en los pasajes que vamos viendo. Génesis 12, versículos 2 y 3, dice así: Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ese siempre ha sido el plan de Dios, que la tierra esté llena de seres que lo adoran y que tienen una relación con Él. Y de él, de Abraham, de su descendencia, también iban a ser el Mesías. Entonces, esta bendición no solo era para él, sino para todos los que se acercaran a este Dios. Porque él estaba pensando que iba a bendecir a esta nación para que las demás naciones fueran atraídas a él. Al ver cómo Dios bendecía a la nación de Israel, iban a venir, iban a decir: wow, yo quiero lo que tú tienes. ¿Cómo le haces? Ah, pues es Dios. Entonces iban a conocer a Dios. Pero también Dios le dice algo interesante a Abraham en Génesis 15, ¿no? O sea, él ya siendo viejo le dice que iba a tener una gran descendencia y que esta descendencia iba a salir de un hijo suyo directamente con Sara, su esposa. Y el versículo 6 del capítulo 15 de Génesis nos dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y después de esto Dios hace un pacto con Abraham. Hace un pacto con Abraham porque Abraham le creyó y dice: tú vas a ser mi Dios, y le cree a todas estas promesas que Dios le había estado diciendo. Y Dios hace un pacto con él, y un poquito más adelante en el versículo 12, le dice, bueno, dice, nos narra la historia: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces, o sea, Dios predice que la nación de Israel iba a pasar 400 años en esclavitud, en una nación que iba a ser juzgada por lo que les iban a hacer. Y si leemos lo que pasó en Egipto, pues les fue pésimo, les fue muy mal con este juicio por haberse alejado tanto de Dios. Y entonces dice que iban a volver acá, porque en ese momento Dios estaba en la tierra de Canaán con Abraham, y le dice que no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Y es ahí donde nos damos cuenta que entonces todo lo que leemos en Éxodo es precisamente esta salida de Egipto y cómo Dios los empieza a llevar hacia esta tierra que les había prometido. Y Moisés mismo empezó esta conquista. Desde el punto de vista de Dios, lo vemos como un juicio hacia estas naciones por la maldad tan tremenda que tenían, pero al mismo tiempo estaba cumpliendo la promesa que le hizo a Abraham tantos, tantos años atrás. Entonces espero que no te haya perdido con este resumen, pero creo que conocer esto es muy importante y te invito a que lo vuelvas a leer. O sea, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, hasta llegar a Josué, es muy importante que lo sepas y que lo tengas bien presente, porque justo aquí vamos a empezar después de la muerte de Moisés. Y dice que Jehová le habló ahora a Josué. Entonces, en la línea del tiempo históricamente llegamos aquí. Y esa es la aplicación histórica. Ya sabemos en dónde estamos parados, tenemos bien claro qué está pasando con Israel, con el juicio de Dios, y ahora vemos que Moisés se muere y Jehová le empieza a hablar a Josué. Pero además veíamos que en segundo lugar tenemos también la aplicación doctrinal, es decir, cómo vemos a Jesús aquí, cómo encaja esto en el plan global de Jesús, del Mesías, del reinado final de Cristo. Entonces, en este libro en realidad lo vamos a encontrar de varias diferentes maneras que vamos a ir a lo largo del tiempo que vayamos estudiando. Pero de momento solamente vamos a resaltar Josué como nombre. O sea, el nombre Josué es el mismo nombre de Jesús. De hecho, en el Nuevo Testamento lo vemos en pasajes
como cuando Esteban está repasando la historia de Israel, como lo acabamos de hacer un poquito ahorita, pero no tan largo como el resumen de Esteban, en Hechos capítulo 7. Él estaba hablando del tabernáculo, ¿no? Y dice, hablando de Josué, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentíos, de los gentiles, hablando del tabernáculo, pero usa literalmente la misma palabra de Jesús. Pero como estamos leyendo el contexto, sabemos que se refiere a Josué, el Jesús, vamos a decir, del Antiguo Testamento, porque es el mismo nombre. Y también el libro de Hebreos nos explica que, ¿no?, le está hablando del reposo que Dios tiene para su pueblo y vuelve a usar la misma palabra para referirse a Josué, al Josué del Antiguo Testamento, en Hebreos 4, 8 y 9. Y dice así, porque si Josué, esta es la palabra que es igual a Jesús, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hablando del reposo futuro, del reposo que va a traer Jesús más adelante, pero literalmente usa la misma palabra en hebreo que Jesús. Entonces, históricamente entendemos que Israel pues, no ha reposado, ¿no? Sabemos que la han pasado muy mal históricamente y nos dice el libro de Hebreos que Jesús va a traer un reposo eterno. Pero ya empezamos a ver una relación entre Josué y Jesús y debemos de poner atención para saber de qué otras formas se relaciona. También algo interesante es que la ley fue dada por Moisés y muchas veces vemos que Moisés y la ley se usan como sinónimo, como cuando hablan diciendo que le tenían que hacer caso a Moisés, que se refieren a la ley, ¿no? Y después de Moisés viene Josué, así como después de la ley viene Jesús. Y siento que es increíble que, o sea, lo ponen hasta con el mismo nombre para que cualquiera lo pudiera identificar. O sea, después de la ley viene Josué, después de la ley viene Jesús. Y es algo que ya podemos entender a lo mejor de forma más clara en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver algunos de estos tipos, algunas de estas enseñanzas a lo largo de todo el libro. Y, y algo muy importante, y es a donde queríamos llegar con la tercera aplicación, es que cuando vamos al Antiguo Testamento, a mí siempre me gusta recordar lo que nos dice Pablo en Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, se escribieron para que nosotros aprendiéramos algo. O sea, no podemos ver el Antiguo Testamento como un libro de texto, ¿no? Dice que es para que nosotros, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, con este pasaje en mente, entonces ahora sí llegamos a la aplicación devocional. O sea, ¿qué dice Dios? ¿Qué es lo que Dios nos dice a nosotros? Y recuerda que aquí es donde Dios nos habla de forma individual. Y podemos ver algunos ejemplos de esta aplicación devocional y lo que podemos aprender con el libro de Josué. Por ejemplo, Josué, o sea, la persona, o sea, ¿quién era? No podemos pensar que de la nada se le aparece Dios aleatoriamente a Josué y le dice, a partir de ahora vas a dirigir tú a mi pueblo a la tierra que les voy a dar. Entonces, vámonos un poquito más para atrás para ver cuándo es la primera vez que la Biblia menciona a Josué. Y él aparece en Éxodo, cuando la nación de Israel ya está en el desierto, ya salieron de Egipto y están sufriendo muchísimo porque tenían sed, ¿no? O por lo menos se están quejando mucho de esto. Y Dios le dice a Moisés, bueno, golpea la peña y va a salir agua de ahí. Y Moisés estaba muy asustado porque dice que poco les faltaba para que lo apedrearan, ¿no? Y Dios hace este gran milagro de sacar agua de la peña y la gente, o sea, estaba quejándose y estaba presionando mucho diciéndole, pues para esto nos sacaste de Egipto, o sea, nos sacaste de Egipto para morir. Y está en toda esta tensión interna, en todo este problema que están viviendo. Y de pronto llega Amalek y les quiere hacer guerra, ¿no? Amalek es una nación nómada que pues vivía por la región y de repente se topa con un pueblo que pues han de haber estado medios venidos a menos después de todo lo que habían caminado y llegan a hacerles guerra. Esto lo encontramos en Éxodo 17
el versículo 8. Y dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Esta es la vez que Moisés tenía que mantener las manos levantadas con la vara en la mano, ¿verdad? Para que ganaran. Y le ayuda a Aarón y otro varón que se llamaba Ur para poder mantener las manos levantadas y la vara, ¿verdad? Porque dice que cuando bajaba la vara iban perdiendo la batalla, y cuando levantaba las manos con la vara iban ganando. Entonces ya de plano le ayudan para poder vencer a los amalecitas. Y más adelante en el versículo 13 dice que y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces esta es la primera vez que nos topamos con Josué y vemos que era un líder del pueblo, que los dirigió en batalla. No podía ser un chamaco para que lo consideraran con este tipo de responsabilidades. Y, y también podemos entrar un poquito en polémica porque no sabemos mucho en cuanto a las edades de Josué, no tenemos muchos detalles, pero sabemos que murió a los 110 años y sabemos que estuvo 40 años en el desierto. Entonces podemos deducir que nació en Egipto y salió en el Éxodo con Israel, y pues bueno, más o menos empezamos a ver estas características de su edad y de los encargos que le iba haciendo Moisés. Pero ¿qué más sabemos de él? En Números capítulo 13, Josué es uno de los 12 espías que manda Moisés a reconocer la tierra de Canaán. Dios le dice, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y más adelante ya viene la lista de todos los que manda Moisés. Uno de cada tribu, pero dice que príncipe. Entonces Josué era uno de estos y era príncipe de la tribu de Efraín, como dice el versículo 8. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Ah, ok. ¿Y este Oseas quién es? Ah, pues si sigues leyendo al versículo 16 dice, y Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Entonces Josué era uno de los que fue a reconocer la tierra, era un príncipe de su tribu, de la tribu de Efraín, y Moisés le cambia el nombre de Oseas a Josué. Y esto es interesante porque Oseas significa salvación, y Moisés le cambia el nombre a Josué, que significa Jehová es salvación. Entonces no sabemos por qué Moisés le cambió el nombre, pero siendo profeta, a lo mejor sabía algo que nosotros no sabemos, ¿verdad? O a lo mejor Dios le había dicho que él los iba a salvar, pero el nombre tenía que ser un poco más específico, dando a entender que Jehová es el que da la salvación. Y estos 12 espías que fueron enviados, de los 12 que fueron enviados, solamente Caleb y Josué le creyeron a Jehová. O sea, porque Dios había dicho que fueran a reconocer la tierra y que él, o sea, la tierra que él les iba a dar. Y ellos regresan diciendo, sí, es muy buena, es buena en gran manera, fluye leche y miel. Pero los demás estaban asustados porque había gigantes y pueblos muy poderosos y numerosos, y les dio miedo. Y empezaron a meter duda y temor en toda la nación. Y a esto pues obviamente no le pareció nada a Dios. Y en Números 14, versículo 30, dice, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Entonces, por esta pésima actitud de los 10 espías, Dios los deja 40 años en el desierto. Y les dice, ninguno de ustedes van a entrar en la tierra que yo les juré. Solamente Caleb y solamente Josué van a poder entrar. Entonces, son el tipo de cosas que nos dan a entender un poco cómo era Josué. Y también encontramos otra situación interesante en la que se vio envuelto Josué. Cuando, no sé si recuerdas, cuando Moisés sube al monte Sinaí para recibir las tablas y que el pueblo está desesperado, ¿verdad? Porque ya llevaba 40 días Moisés en el monte. El pueblo le empieza a pedir a Aarón que les haga dioses. Y pues Aarón cede, ¿verdad? Cede ante la presión y les pide el oro que tuvieran, y pues echa el oro al fuego y sale un becerro.
y está todo el pueblo feliz adorando a un becerro, ¿no? Entonces, esto lo encontramos en Éxodo 32:16 y dice, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar, oigo yo. Entonces, con este pequeño pasaje, entendemos que Josué no estaba con el pueblo, con todo este relajo que estaban haciendo del becerro, sino como discípulo de Moisés estaba ahí con él. La Biblia nos da a entender que Moisés estaba solo cuando hablaba con Dios, pero vemos entonces que Josué estaba por ahí, estaba cerca de su maestro, siguiendo a su maestro, y no estaba con el pueblo, con este desenfreno que estaban viviendo. Entonces, así como esto que estamos platicando, pues podríamos dar muchos más detalles de las cosas que vivió Josué antes de llegar a este punto que vamos a empezar el libro que lleva su nombre. Y yo te recomiendo que lo hagas porque seguramente vas a aprender mucho, ¿no? Acerca de su carácter, de su actitud y de cómo Dios lo fue formando. Pero fíjate qué es lo que dice el versículo 1 y versículo 2. Vamos a leerlo otra vez. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. O sea, es muy interesante que dice que murió el siervo de Jehová, que era Moisés, y luego cuando se refiere a Josué, dice que era servidor de Moisés. Servidor de Moisés. Y hablando Dios de su propia boca, dice, mi siervo Moisés ha muerto. Y después le da una instrucción a él. Entonces, si nos fuéramos al siguiente libro, al libro de Jueces, en el capítulo 2, versículo 8, dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Entonces vamos a ver cómo en el libro de Josué pasa algo, porque la Biblia empieza diciendo que era el servidor de Moisés, y al siguiente libro ya dice que Josué era siervo de Jehová. Y esto es donde se pone interesante, ¿no? Y estudiar esto nos debe de dar a nosotros la esperanza que mencionaba Pablo, ¿no? Esa paciencia y esa consolación de las escrituras, porque al ver todo lo que tuvo que pasar Josué, ¿no? Nos podemos imaginar que a estas alturas pues ya era una persona grande, tal vez rondando los 80 años y apenas iba a empezar, entre comillas, su libro. Entonces, si nos ponemos a ver todo lo que había vivido Josué para llegar a este momento, ese es el tipo de pasajes que nos ayudan a nosotros a ponernos frente al espejo. Todo esto que vivió Josué para llevarlo al punto en donde ahora Dios le estaba hablando a él, ahora Dios lo iba a usar directamente a él. Entonces, pudiera parecer que todo esto que acabamos de platicar es mucho trabajo, ¿no? Es algo muy complicado de hacer. Ay, no, pues es que yo no sé tantas cosas o yo no sabía lo que significa Josué. Ok, pero es algo que todos tenemos que aprender a hacer. O sea, todos tenemos que poder agarrar la palabra de Dios y usarla como un espejo, al detalle, o sea, al mayor detalle posible, para podernos ver de cerca, podernos acercar al espejo y limpiarnos por medio de la palabra, como dice la Biblia misma. Entonces, cuando hacemos esto, es cuando entonces sí podemos voltearnos a ver a nosotros mismos y decir, ¿nosotros pasamos por lo mismo que pasó Josué? Pues literalmente no hemos pasado lo mismo que pasó Josué. O sea, no salimos de Egipto, no pasamos por el desierto, ok, no. Pero pasamos por el mismo proceso de preparación. Y nosotros debemos entender que debemos pasar por el mismo proceso. Fíjate, primero debemos ser rescatados de Egipto. Debemos ser rescatados del mundo, de la esclavitud, del pecado. Imagínate el tipo de vida que tenía Josué antes de salir de Egipto. O sea, imagínate los tipos de sufrimientos que él vivía al ser un esclavo. Y ponlo en paralelo con los tipos de sufrimientos que vivimos nosotros cuando somos esclavos del pecado. Pero de pronto llega alguien y te dice, no, es que Dios te va a salvar. Y Josué escuchó esto y dijo, wow, pues ojalá, claro que sí, me encantaría. Y él ve los milagros que hace Dios y está atento. Y aunque era un príncipe de la nación de Efraín, pues era un esclavo en Egipto. Y entonces
todo este sufrimiento que había vivido lo lleva a poner atención, a estar atento a lo que estaba diciendo Moisés. Y si esto lo ponemos en paralelo con nuestra vida, a veces nos preguntamos, ¿por qué nos pasa todo lo que nos pasa? ¿No? ¿Por qué tenemos que vivir esto? ¿Por qué tengo que sufrir estas cosas? Y la mayoría de las veces no reaccionamos de la misma forma que reaccionó Josué, sino más bien reaccionamos como la nación de Israel. ¡Ay! Estábamos mejor cuando estábamos en Egipto. Pero Josué siguió el ejemplo de su discipulador, lo siguió de cerca, escuchó lo que Dios le decía a Moisés, y lo más importante es que creyó lo que decía Dios. Entonces la vida de Josué se caracterizó por creer y obedecer. Y eso lo trajo hasta el punto en donde Dios ahora se estaba dirigiendo directamente a él y le empieza a dar instrucciones a él, como vemos en el versículo 2. Y lo mismo pasa con nosotros. O sea, todo lo que nos pasa es parte de un proceso en el que Dios nos está preparando para que nos convirtamos en un instrumento suyo. Pero para poder llegar a esto, debemos primero ser siervos. Tienes que creer lo que Dios dice y tienes que obedecer. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Llegar algún día a ser jefe? No, no, claro que no. Sino que lo que estás buscando es que un día puedas llegar a ser siervo de Jehová. Es decir, que Él te use para lo que fuiste creado. Y por eso es importante conocer nuestra propia línea del tiempo. A lo mejor hacia adelante no sabemos qué vaya a pasar, pero sí es importante que reconozcamos lo que hemos ido pasando. O sea, lo que ha pasado en nuestra vida, que hemos vivido, que hemos experimentado. Y debemos ser conscientes de lo que Dios va haciendo en nuestras vidas y hacer un análisis. Vernos en el espejo y realmente ver si hemos aprendido o no, si hemos crecido o no. A ver, ¿qué pasó cuando obedezco? ¿Qué pasó cuando no obedezco? Y entonces empiezas así a limpiarte como cuando te ves delante del espejo, ¿no? Te frenas en el espejo, echas una sonrisita y te das cuenta que tienes un frijol en el diente o que tienes un poquito de guacamole en el cachete. Pues lo ideal es que si ya lo viste, pues lo limpies. Para eso te ves en el espejo. Y al darte cuenta de eso te lleva a la acción. Pero así como en este libro, vamos a ver para qué preparó Dios a Josué todos estos años. Y de esa misma forma tenemos que entender que Dios también tiene algo para cada uno de nosotros. Dios nos ha preparado para algo, como dice Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, de la misma forma que Dios ha constituido cada una de estas funciones dentro de la iglesia, ¿no? Nosotros tenemos que cumplir o descubrir cuál es esa función que nosotros tenemos en la iglesia. Y al igual que Josué, en el libro que vamos a estudiar, no salió de la nada, sino que todo esto es un producto de muchos años de preparación. O sea, muchos años de pasar por el proceso como Josué. Y a lo mejor a él le tomó 80 años llegar al punto en donde ya iba a ser un instrumento de Dios. Y vemos que a lo mejor a David le tomó 30 años llegar a ser el rey y después estuvo 40 años siendo el rey. Pero tú, en particular, ¿en qué parte del proceso vas? ¿Sabes en qué parte estás? Porque si tú no sabes en qué parte del proceso estás, déjame te dejo con una ilustración que a mí me ha ayudado mucho. Cuando se forja una herramienta de acero, de fierro, pasa por un proceso muy complicado, sobre todo para el mineral. O sea, porque imagínate la piedra, ¿no? De la piedra donde sacan el hierro, pues la tienen que arrancar, ¿no? De la montaña, muchas veces con dinamita o un proceso no muy lindo. Después tiene que ser triturada, después tiene que ser fundida, y una vez que ya está líquida, o sea, se le quitan las impurezas. Y ya que está limpia, se echa en un molde y después debe ser súper golpeada mientras aún está caliente para poderle dar la forma que quiere el herrero. Y además con estos golpes le dan una mayor resistencia al acero. Es todo un proceso muy interesante. Pero
después de todo este proceso, si fuéramos la piedra originalmente, a lo mejor podríamos pensar, bueno, ya estuvo, ¿no? Yo ya acabé, la he pasado muy mal, me han golpeado muchísimo. Sin embargo, tienes que darte cuenta que apenas estás empezando. Ahora sí viene lo bueno. Ahora viene para lo que fuiste creado. Y desafortunadamente muchas personas no se animan a dejarse preparar por el herrero. O sea, no quieren salir de la comodidad de estar en la montaña, donde nadie los molesta, donde siempre han estado y donde ya conocen todo su entorno. Sin embargo, aquellos que pasan por el proceso, que se dejan transformar, esos son los que se vuelven, pues no sé, martillos o pinzas o cuchillos o estructuras que aguantan edificios. Es decir, se vuelven un instrumento que sirven de algo en las manos de Dios. Entonces, si tú no sabías que Dios tiene un plan para ti, si tú no sabías que la vida se trata de Él y que Él te quiere usar para sus propósitos y para cosas verdaderamente increíbles, pues qué bueno que estás aquí. Porque debes saber que para que todo esto suceda, antes tiene que pasar lo primero. Que lo primero que tiene que pasar es que te tiene que sacar de la esclavitud del pecado. Y por eso vino Jesús a salvarnos, porque nosotros no podíamos salir de la condición en la que estábamos. Por eso Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez que somos libertados del pecado, somos hechos siervos de Dios. Entonces lo primero que tiene que pasar es que seamos liberados de la esclavitud del pecado. Y por eso dice que la paga del pecado es muerte. La única forma en la que puedes ser liberado es con esta dádiva de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es lo que esperamos, la vida eterna, y mientras que hacemos, pues su voluntad. Y aquí es donde empieza todo. Porque si tú ya fuiste rescatado de la esclavitud del pecado, si tú ya recibiste esta dádiva de parte de Dios, entonces tienes que preguntarte qué tipo de camino vas a tomar. A lo mejor piensas, yo ya salí de Egipto, pero no voy a obedecer. Me voy a quedar aquí, deambulando por el desierto, comiendo maná para siempre, sin llegar a cumplir el propósito que Dios tiene para mí, sin llegar a ver las promesas cumplidas de Dios. Hay mucha gente que se queda ahí. Simplemente lo único que querían era salir de Egipto y si eso es lo que hacen, tristemente se van a quedar en el desierto. Pero en cambio, si tú eres obediente, si tú le crees a Dios, como lo hizo Josué, vas a llegar a ser llamado siervo de Dios. Vas a poder cumplir el propósito que Dios tiene para ti dentro de su cuerpo que es la iglesia, ¿no? Que somos todos nosotros los hijos de Dios, los que creemos en Él. Y vamos a poder descubrir lo que Dios quería o lo que Dios planeó para cada uno de nosotros. Entonces yo en verdad espero en mi oración que a lo largo del estudio de este libro de Josué recuerdes de dónde salió, ¿no? O sea, qué cosas vivió para llegar hasta este punto. Y que eso te motive y que esto te emocione y te dé pues también paciencia para permanecer en Él. Porque solo así es que Él va a poder cumplir su propósito en cada uno de nosotros, individualmente, en lo que Dios nos prepara en cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo como iglesia, para que como iglesia vayamos agarrando la forma del instrumento que Él quiere que seamos, para la paz, para México y para el mundo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque pues eres muy claro en todo el plan, Señor, que tú tenías para nosotros. Gracias porque nos dejaste tantos ejemplos que podemos usar o sea, como un espejo para nuestra vida, Señor. Te pido que tú nos des ese ánimo, Señor, nos des esa motivación de ser pacientes, de esperar en ti, de obedecerte, aunque no entendamos qué es lo que estás haciendo, Señor, pero sabiendo que por algo estamos viviendo lo que estamos viviendo, que por algo nos estás equipando con las cosas que nos estás equipando, porque tarde o temprano, Señor, también nos vas a mostrar tu plan. Te pido por favor que tú nos ayudes como iglesia, Señor, nos ayudes a hacer una diferencia, a ser esas personas que creen en ti, que te obedecen y que pueden llegar al punto en donde podemos ser utilizados por ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Pues muchísimas gracias, espero que tengas una excelente semana, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.